Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Ya estamos de nuevo aquí en El Paso, de nuevo en la oficina, el estudio de Omar, aquí con Naxieli que me acompaña compartiendo con ustedes el Evangelio de este domingo, que es un día muy especial porque es la ascensión del Señor a los cielos. Y ahí vamos a platicar sobre los cielos o dónde quedó la bolita, porque hay gente que pregunta, bueno, pues es que nos quedamos viendo hacia arriba porque subió, pero ¿qué es lo que significa que subió? Y es lo que vamos a tratar. Así que bienvenidos a tu programa. Pues sí, mis hermanos, ya regresamos de nuestro viaje de Europa, donde anduvimos por 2 semanas y media. Híjole, que fue mucho tiempo, ¿verdad? Los extrañamos, pero sabemos que por los podcasts aprendimos mucho de lo que estaban viviendo allá. Sí, fue una experiencia maravillosa la que vivimos y regresamos exactamente el miércoles para el jueves celebrar la ascensión del Señor. Y es bien importante, mira, porque hay gente que dice ascensión y asunción son lo mismo. No, ascensión es alguien que asciende, asunción es alguien que es llevado o asunto. Así es el caso de María. De todos modos es Chon, ascensión o asunción, pero es importante notar que son diferentes conceptos porque la ascensión del Señor es que Jesús subió, Él subió, no fue llevado, no fue subido. Entonces, por eso es tan importante, porque al terminar precisamente este periodo de Pascua, Jesús sube para estar sentado a la derecha del Padre, que eso es de lo que trata de decirnos este concepto de la ascensión, de que Jesús que estaba en la tierra con nosotros, que Él descendió del cielo para estar con nosotros, ahora ha cumplido su misión y ahora regresa al Padre, que es prácticamente lo que estaríamos hablando. Más que la ascensión del Señor, estaríamos diciendo el retorno del Hijo con el Padre. Así que sí. No, no, y en esta parte que dice usted, ¿verdad? O sea, ¿dónde quedó? Eh, pues ya nos dice ahí, ¿verdad? En las lecturas, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero lo que más me gusta en esta parte de la ascensión del Señor es cómo tal vez conectarlo con que Él nos está invitando a ver, ¿verdad? O sea, a los apóstoles en aquel tiempo y ahora a nosotros, que esa es la meta, el cielo es la meta, ¿verdad? Mostrarnos que ese es el lugar a donde nosotros vamos a estar y que Él llega antes, pues, para prepararnos un lugar ahí, ¿verdad? Leía yo bastante sobre esto y decía en uno de los de las lecturas que yo reflexionaba, decía Jesús llegó a mostrarle un regalo al Padre. Y el regalo eran las llagas. Y yo decía, ay, no, pues qué bonito regalo, ¿verdad? El regalo eran las llagas como muestra de, pues, el perdón de nuestros pecados. Y de ahí la misericordia y todo eso. Entonces yo decía, wow, nos va volviendo a llevar también un poquito, tal vez, a todo lo que se vivió desde la pasión. Entonces, vamos nosotros teniendo esto consciente para saber que aunque podemos pensar que ya está muy lejos de nosotros, también nos dice Jesús, yo permanezco con ustedes en la tierra, padezco con ustedes entre los que tienen hambre y los que tienen sed. Entonces, también ahí voltear nuestra mirada para decir, sigue estando presente como un peregrino. Exacto, y mira, hay un incidente muy interesante, un astronauta ruso que subió al espacio, anduvo dándole vueltas alrededor del planeta y dijo, pues yo fui ahí arriba y no vi a Dios en ningún lugar. Y esa expresión causó mucha conmoción. Ahora que ya andamos lanzando naves espaciales para ir a Marte, para ir a otros planetas, a otras galaxias donde estamos recibiendo información, dicen, ¿qué va a suceder cuando nos encontremos que hay vida en otros planetas? Porque eso nos va a venir a cuestionar mucho lo que tenemos. Cuando los astronautas fueron al espacio, dijeron, pues Dios no estaba aquí. Pero es que Dios no está en un lugar, Dios está en todo lugar. Y eso es algo que tenemos que ponernos a pensar desde ahorita, porque
cuando Jesús sube al cielo, es una forma muy importante de decírselos a los apóstoles, diciéndoles, ya no va a estar con ustedes, porque Él regresa con su divinidad a estar con Dios Padre. Y entonces nosotros debemos estar conscientes de que no lo podemos describir el cielo, porque el cielo volteamos arriba y esa es nuestra tendencia, voltear a ver arriba y no entendemos porque decimos, bueno, subió y subió y subió y luego se le acabó el oxígeno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ya ahora mandamos naves espaciales y demás y sabemos lo que pasa en el espacio, ¿verdad? Tenemos fotografías de la Tierra. Ahora que fueron los astronautas que nos dijo uno de los astronautas, se ven muy bien. Y yo creo que era una palabra que necesitábamos escuchar todos, se ven bien. ¿Por qué? Porque traemos tantas broncas, tantos problemas, pero darnos cuenta de que aún a pesar de todo eso, el calentamiento global, de los problemas que traemos entre nosotros, las divisiones y todo, somos un hermoso planeta. Y cuando vemos la naturaleza y todo lo que hay a nuestro alrededor, somos un hermoso planeta. Y ahorita que habla, ¿verdad? De todo lo que no conocemos, aunque hay noticias y mucha información y todo, pero volvemos al punto de decir, pues no lo hemos visto o no nos ha tocado ir, no sabemos si lo que nos platican todavía la gente que puede dudar, pero como de algo sí podemos tener la certeza es que a pesar pues de que Dios subió, de que Jesús subió y está con Dios, no se separa de nosotros, ¿no? Y una invitación que nos hace es recordar, Jesús está vivo, no se separa de nosotros y subió al cielo para seguir intercediendo por nosotros. Y la intercesión es algo bien bonito porque me gusta la palabra intercesión porque dice, es como un abogado, es como alguien que viene a consolar y es eso, Jesús está constantemente hablándole de nosotros a Dios para que Él siga viendo esas llagas, nos perdone a pesar de que seguimos cometiendo tal vez hasta los mismos pecados y tenga esa misericordia con nosotros, pero también pues no solo es Jesús el que intercede, sino nos ha dado esa capacidad de intercesión también a nosotros. Pero a veces con todo esto del mundo y la velocidad a la que vamos, pues se nos va olvidando que somos capaces de interceder a través de la oración por el prójimo. Entonces, ¿cómo es que también este evangelio nos va a recordar que no solo vamos a orar por nosotros para obtener nuestra misericordia, nuestros propios beneficios, sino que siempre debemos de seguir pidiendo, intercediendo por la paz en el mundo, por las personas más necesitadas, acudir a misa obviamente, rezar, pero siempre, 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 sin olvidar que Jesús, Dios nos han dotado de esa capacidad también a nosotros. Yo recuerdo mucho a Aquino, el caricaturista argentino, que él puso en una caricatura que había un desfile militar y pasan con un cohete nuclear. Y los niños cuando lo ven dicen, es increíble cómo ha evolucionado la civilización al ver un misil nuclear. Y dice Mafalda, pero también es impresionante lo poco que han cambiado las intenciones, porque ¿cuál es el propósito de eso? Partirle el eje a otros. Sí. En realidad hemos ido evolucionando mucho en cómo sacar ventaja, cómo aprovecharnos de los demás. Un día platicábamos sobre la riqueza en el mundo. Ahorita hoy en día la riqueza del mundo lo tienen un grupo muy pequeño de personas. Son los dueños de la riqueza de todo el mundo. Y al platicar de eso decíamos, es que deberíamos de hacer algo, porque ya ves cómo nos atacan a nosotros como Iglesia Católica, que nos dicen que nosotros deberíamos de compartir lo que hay en el Vaticano y que si lo hiciéramos ya no habría pobreza. No. Time out, como dicen, momento. Eso no es así. Mira, si hoy dijéramos, vamos a tomar toda la riqueza del mundo y la vamos a dividir en partes iguales entre todos los habitantes del planeta. Mañana amaneceríamos y ya habría ricos y ya habría pobres. ¿Por qué? Porque los ricos ya habrían buscado la manera de venderles espejitos o hacerse locos a la gente y quitarles el dinero. Porque eso es lo que pasa hoy en día.
tenemos un grupo de personas que son los poderosos y ellos están constantemente quitando el dinero, vendiéndonos cosas que a veces ni necesitamos. Estábamos allá en Guadalupe, en España, y vimos una custodia hermosísima. Y esa custodia la hicieron con el oro que trajo Cristóbal Colón. Se lo trajo a la reina. ¿Y cómo logró ese oro? Se los cambió a los indígenas. ¿Y por qué se los cambió? Por espejitos. Ellos no conocían los espejos, entonces les vendían los espejos y les quitaba unas cantidades impresionantes de oro que para ellos no valía, por espejitos. Y con todo ese oro, la reina dijo, pues vamos a hacer una custodia para el Señor. Y ves la custodia tan hermosa y maravillosa, toda de oro, con que lo hicieron. Y después hicieron otra custodia más grande arriba de ella, con más oro que llegó de las Américas. Uno de los oros más puros que llegó está precisamente en el Vaticano. Ahí en el Vaticano tienen un altar precioso y todo. Y ese es el oro que llevaron precisamente de América. ¿Por qué? Pues porque los indígenas no valoraban, no tenían idea de lo que costaba el oro y lo cambiaban por cosas que eran muy sencillas. Entonces, siempre va a haber el que tiene el conocimiento y aprovechándose de la ignorancia y la buena voluntad de la gente. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Que vivimos en un mundo donde unos cuantos son los que tienen todo el poder y todos los demás, ahí estamos arañándonos y tratando de sobrevivir con el día a día, pero, aquí viene el pero, darnos cuenta de que realmente no necesitamos tanto. No, y tenemos que seguir impulsando este valor de la caridad. O sea, sí interceder, sí es cierto que hay pues polos opuestos en el mundo con la riqueza y la pobreza y todo. Nosotros como católicos debemos de seguir impulsando lo que es la caridad que nos lleva a dar, a compartir con el otro, ¿verdad? Y no solo cuestiones materiales, hemos hablado también del tiempo, de afecto, amistad, etcétera, y pues obviamente también, ¿verdad? Compartir cosas materiales, pero sí en la parte que el diácono comenta, cómo es importante no centrarnos en las cosas vanas, porque eso es lo que nos va alejando y nuestra invitación hoy, o el Evangelio, la invitación que nos quiere hacer es no centrarnos en eso para poder centrarnos en la oración que nos ayuda a acercar el cielo a la tierra, ¿verdad? O sea, y podemos decir, no, pues Dios habita en nosotros y todo esto, pero el ritmo de la vida nos va pudiendo hacer sentir que a veces no está ahí. Como la oración nos permite silencio, entrar en nosotros, conectar, pedir, traer a nuestra mente todas las situaciones que nos afligen, ponerlas a Dios. De eso se trata, ¿no? Para luego, después de esa intercesión que nos estamos pidiendo, pues entonces tengamos esa fuerza que nos viene de Dios, que nos viene del Espíritu Santo, para poder ir al anuncio, ¿verdad? Que es dar a conocer y decir, pues no tengo todo bajo control, pero voy a salir de mí mismo para anunciar. Sí, mira, el cardenal Cantalamessa nos decía algo bien importante. Decía, Jesús no vino a abrirnos el cielo, Él vino a hacer el cielo para nosotros. Porque ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Evangelio Jesús nos los dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Él vino a restablecer la relación de Dios con su pueblo y Él vino y con sus llagas, ¿verdad? Nos salvó a todos nosotros y nos lleva como un regalo agradable al Padre. Entonces nosotros vamos a estar con Cristo. Por eso la iglesia, reconocemos que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y entonces, ¿qué significa? Porque a mí me vuela la cabeza cuando pensamos en Dios y lo queremos centrar en algo. Hay quienes hablan de Dios Padre y dicen, es que Dios Padre, pues si es el papá, se debe parecer a Jesús. Y entonces agarran a Jesús y le ponen canas, lo ponen una barba larga y dicen, ese es Dios Padre. Pero es que Dios Padre es eterno, es infinito. Entonces cuando no lo podemos meter
en nuestros esquemas, entonces decimos, se fue al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo para nosotros es inalcanzable. Y por eso hablamos del cielo cuando Jesús realmente, pues no es el cielo, sino que Él regresó al Padre. ¿Dónde está el Padre? En todo lugar. Entonces, tratar de entender que la Biblia fue escrita pues hace como 2000 años. Y me da mucha risa que fuimos a Montserrat. Hermoso, ¿verdad? A mí me encantó. Precioso, precioso. Y ahí está la Virgen de Montserrat y tiene en su mano, está sosteniendo como una pelota. Y está el niño en sus brazos y el niño está sosteniendo también como una pelota. Y decíamos, ah, mira, ese es el mundo. Y nos dice, no, porque esa figura fue hecha probablemente en el siglo sexto, ¿sí? Y en el siglo sexto todavía pensaban que la Tierra era plana. O sea, en realidad no había ese conocimiento. Bueno, Pero lo que estaba dándonos la Virgen a entender ahí es de la complexión, de lo completo, porque un círculo es redondo, pero es el proceso. Para hacer un círculo toma mucho tiempo. Hacer un cuadrado es más fácil. Hacer un círculo es más complicado. Y ella lo tiene en sus manos diciéndonos, no hay tarea imposible. Ustedes. Y fuimos, y bien bonito porque nos dejaron tocarle la mano a la Virgen. Tienen un cristal y ahí está el hoyito para tocarle su mano. Mi señora, cada vez que llegábamos, ahí estaba llorando con la Virgen, tocando su sí, manita y llorando con ella en Guadalupe, en Montserrat. Nuestra qué Señora del Pilar hermoso. también no la dejaron acercarse, pero ahí estuvo cerquitas, lo más que pudo, porque precisamente vamos nosotros a nuestra madre, porque ella nos acerca a Jesús. Jesús es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Entonces, ir a Jesús es como ir al cielo. Estar con Jesús es como estar en el cielo. Y Él nos dice que nuestra vida debería ser así. Y yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces ya desde aquí, desde la tierra, porque hay quienes piensan que en la tierra hay que sufrir mucho para luego tener cosas buenas. Yo conozco gente que sufre tanto en la tierra que se amargan y yo creo que cuando lleguen allá a la gloria van a estar con su jetota de amargados. Yo, Porque no. no, y yo creo que eso tiene que ver con que justamente como en nuestra humanidad no permitimos que la luz y la fuerza del Espíritu Santo entre en nosotros. O sea, porque cuando lo permitimos, nuestra vida se transforma o se debe transformar en alegría, en amor, en caridad, en ternura, o sea, en la ternura que Jesús tendría al contactar con el otro. En eso se debe de transformar, pero pues nosotros somos personas que podemos centrarnos en condicionamientos de tiempo, de espacio, de economía, de cosas que nos alejan y no nos permiten experimentar de cerca, ¿verdad? Esa sensación, porque la ascensión, me usaba esta frase, es la fiesta, la ascensión es la fiesta y el compromiso, o sea, sí muy padre primero, pero luego después nos obliga el compromiso a la evangelización. Entonces, ya conectamos con la intercesión ahí, ¿verdad? Y luego está el anuncio y dice, pues vayan y hagan discípulos a todos, ¿verdad? Todos los pueblos. Entonces, siempre siempre primero nos va a llegar esta experiencia de conectar en lo bonito, pero no nos podemos quedar en lo bonito. O sea, dice, Dios, Jesús, nunca nos van a permitir quedarnos en la comodidad. Ideal sería, ¿verdad? Ya estamos felices, todo está bonito, nuestra vida está perfecta, no necesitamos, pero no. Siempre nos va a venir un reto, una situación que nos sigue invitando a estar en salida, a formar comunidad, a ser. Cuando en la primera lectura, en los hechos, que están los apóstoles y que ven que Jesús va subiendo y están viendo y viendo y viendo y viendo y no les quitan la mirada, llegan unos hombres vestidos de blanco, que son unos ángeles, que les dicen, pero Galileos, ¿qué hacen viendo al cielo? ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que así se queda. Hay gente que está con debabias viendo al cielo, a ver dónde está, cuándo regresa y demás. Dice, aquí ve abajo, ahí está tu hermano, ahí está tu hermana, ahí está la gente que sufre, ahí están los enfermos, ahí están los desechados, los rechazados.
hay tanto por hacer en este mundo y nos quedamos viendo hacia arriba y pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pero mira, a mí me gustó mucho una historia medieval de unos amigos, eran dos monjes, uno se llamaba Rufo y el otro se llamaba Rufino, hasta de nombre se parecían. Y uno de ellos le gustaba mucho hacer cosas, era como constructor. Y el otro era músico, era organista. Y entonces decía Rufo, yo creo que el cielo es como una gran puerta de madera, bien hermosa, labrada y todo, y con cubiertas de oro. Yo creo que el cielo es así, porque era para él como lo ideal. Y Rufino le decía, no, no, el cielo es un canto, es una música Ok. celestial, porque eso era para él. Y entonces los dos dijeron, pues mira, vamos a hacer esto. El que muera primero, que regrese para decirle al otro cómo es el cielo. Dice, ah, sí, ¿y cómo lo haríamos? Pues vamos a buscar que nos den permiso de regresar y decir una sola palabra. Y la palabra era aliter. Aliter, ¿qué quiere decir? Es lo mismo, lo que habíamos pensado. O taliter, que no es nada como lo pensamos. Y entonces un día estaba tocando el órgano Rufino y le dio un ataque al corazón y se murió. O sea, ahí tienen a Rufo cuidándolo toda la noche, haciéndole vigilia para ver si le Ok. decía. Y nada, pasó un mes, 2 meses, y como al tercer mes estaba en su celda y sintió que llegaba como un haz de luz. Y vio a Rufino. Y entonces al verlo, se le queda viendo y no le dice nada. Entonces le dice, Aliter, y es igual como lo pensamos, y le dice, Taliter, entonces es completamente diferente a lo que digo. No, dice totaliter aliter, que quiere decir es completamente diferente a lo que pensamos. Y es que así es el cielo, no lo podemos enmarcar, no lo podemos guardar y decir, es que esto es así. Es algo completamente diferente a lo que pensamos. Un día les decíamos a los jóvenes en confirmación, es que es como una liturgia, como la Eucaristía para la eternidad. Y dice uno, ay Dios, si yo me aburro con una hora, es que no es lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, nos rompen los esquemas. Había un niño que estaba un día y le dice a su mamá, mamá, quiero ir a buscar a Dios. Y la mamá le dice, ay hijo, estás muy chiquito tú para andar pensando en esas cosas. Es que yo quiero conocer a Dios. Y entonces el niño, en la mañana, se prepara un sándwich con mermelada y se pone dos juguitos de esos botecitos, pone su mochila, se va. Y va caminando y después de caminar un rato se cansa y se para en el parque. Y cuando se para en el parque, llega de repente una viejita y va y se sienta ahí en la banca con el niño. No cruzan palabra. Entonces el niño saca su sándwich para comérselo. Ve que la viejita está junto a él y entonces agarra el otro sándwich y se lo da a la viejita. Y la viejita recibe el sándwich y los dos están comiendo. Y luego el niño saca su juguito y como traía otro, le da el otro juguito a la viejita. Ya están los dos. Terminan de comerse el sándwich y todo. El niño ya ve que ya se está haciendo tarde. Se va. No cruzan palabra, nada más está ahí. Y cuando llega a la casa, le dice la mamá, ¿qué pasó, hijo? ¿Conociste a Dios? Y le dice, sí, pero es más viejo de lo que yo pensaba. No. Y la viejita llega a su casa y lo ven los nietos y le dicen, abuelita, ¿dónde andabas? Voy a tener un encuentro con Dios. Dice, sí, sí, sí. Y era más joven de lo que yo pensaba. Al final es también ahí en el Evangelio como cuando le dice a Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigue? ¿No? O sea, soy peregrino, permanezco en la tierra. Este tipo de personas, en este tipo de encuentros, tipo de momentos en donde nos permitimos
amor, en caridad, en paz, en encuentro genuino, poder descubrir la presencia de Dios entre nosotros. Nada más que somos pensante, nuestra humanidad nos hace querer que baje con todo el poder y el reino y con trompetas, como lo dice, ¿no? Y digamos, ah, no, sí, ya ahora es, pero también podemos encontrarlo ahí. Así es. Mira, la peregrinación que tuvimos fue una peregrinación de encuentros, encuentros con Jesús. Ver la magnificencia, ver las grandes catedrales, el gran trabajo, y hecho hace cientos de años o miles de años, y todavía está ahí. Tuvimos algunas visitas que fueron como, para no tener un viaje tan largo, llegamos a un pueblito que se llama Limoges. Y llegamos a ese pueblo pues para, como a la mitad del camino, para no hacer 9 horas de camino. Entonces dijimos, ahí nos quedamos. Y llegamos a ese pueblo y vieras qué pueblo tan hermoso y tan maravilloso. O sea, todo, ver su basílica, ver las construcciones, hasta el reloj de la torre de la estación del tren. O sea, todo tan maravilloso y lo ves y dices, ¿quién hizo esto? En Europa, cuando yo tuve la bendición de vivir ahí, yo les decía, hasta el negocio más chiquito, hasta el restaurante más chiquito, está muy bonito. Y cuando me tocaba, no sé, ir a ver el David y, no sé, una iglesia, una catedral, el Duomo, lo que fuera, la Piedad. Entonces, no, y lo hizo Miguel Ángel cuando tenía 22, 23 años, en su juventud, bla, bla, bla. Fuimos en alguna ocasión a España, a la Alhambra, un edificio majestuoso, algo con mucho detalle. Y con las personas que yo iba bromeábamos y decíamos, pues yo tengo tantos años y no he podido hacer algo así. Y bromeábamos diciendo, ah, es que no había TikTok, no había Instagram, no había Facebook, no perdíamos tanto tiempo en cosas así. En las personas de aquel tiempo, aquí ahí en México, ¿verdad? Las pirámides que dicen los cimientos y no se caen ni tantos años, bla, bla. Era otra cultura, otra riqueza y todo esto. Y de ahí viene también mucha inspiración para las personas que ahora se forman en esas áreas, ¿verdad? Del arte, de la cultura, todo esto. Entonces sí, cómo es diferente, pero también que ese ejemplo nos vuelva a decir en qué estamos nosotros invirtiendo. Claro. Que nuestra inversión de ese tiempo sea en cosas que nos acerquen al cielo, a Jesús, a Dios, al prójimo. Entonces, ese tipo de ejemplos son para decir cosas bien mundanas, pero que nos centren decir tiempo en qué lo estoy. Y nosotros cuando fuimos a Roma, también en ese viaje nos fuimos a Florencia y llegábamos para ver el David. Cuando llegamos, nuestra primera intención es, me vale gorro todo el museo, yo voy a ver al David. Y la guía nos dijo, no, vengan acá. Y nos llevó al rapto de las Sabinas. Cuando llegamos ahí, estábamos nosotros como que no le queríamos hacer caso, lo que nosotros queríamos ver era el David. Ese es la atracción principal de ahí. Pero cuando nos empieza a decir ella, nos dice, mira, todas las estatuas de los griegos, de los romanos, todas las estatuas son la persona así de frente. Todas. Y el rapto de las Sabinas tiene una contorsión. Están moviéndose a los lados, están torciéndose. Dice, entonces el hacer una contorsión es muy complicado. Entonces nos empieza a enseñar y todo. Y con esa apreciación, luego nos lleva a ver el David y nos quedamos en shock. Porque el David no se parecía a nada, absolutamente. Y verle las venas en el mármol, ver los detalles. Y algo que nos llamó mucho la atención era que David no está circuncidado. Eso nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la circuncisión era algo que los judíos desde pequeñitos se lo hacían a los niños. Pero el David no está circuncidado porque Miguel Ángel lo hace universal, precisamente para no enseñarnos un David que es nada más de los judíos, sino que lo universaliza.
Y fue un concepto que nos dejó así en shock, ver las obras de arte, ver la belleza y cómo se logra todo eso con inspiración divina. Y todos de alguna manera tenemos una inspiración divina que nos permite hacer, pero tenemos que darnos cuenta que Jesús es el cielo para nosotros y que nosotros estamos llamados a estar con Jesús aquí en la tierra, haciendo su voluntad, haciendo lo que nosotros debemos hacer, que es ayudar a nuestros hermanos, llevar la buena nueva, llevar la invitación para que todos hagamos lo que Jesús nos invita. Subió al cielo, es una forma de decirlo, se fue de con nosotros. Pero si pensamos que se fue para arriba, entonces vienen las siguientes preguntas: ¿hacia dónde se fue? ¿En qué parte? ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo esto? Realmente, ¿a dónde fue? No importa. Lo que importa es que fue a encontrarse con Dios Padre, quien está presente en todo lugar, porque Él es omnipresente. Está presente en todo lugar. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Todavía tenemos mucho que platicar, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ya estamos preparándonos para este instituto de verano que vamos a iniciar en el próximo mes de junio, precisamente ese día en que nuestro país va a ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Ese día iniciamos nuestro instituto de verano en el viernes del Sagrado Corazón de Jesús con un taller que va a dar Elia, muy importante, muy interesante para descubrir a Jesús en nuestras vidas, muy interesante. Y luego ya la siguiente semana empezamos con las sesiones en la mañana y en la noche, así es que vamos a tener un verano muy completo. Va a haber también un retiro de silencio. Nos dicen, ¿va a ser en español o en inglés? Pues es en silencio. Pero de todos modos los guías, va a haber quien guía en inglés y quien guía en español para las personas que vayan a este retiro. Así que tenemos bastante cosas y también se nos empalma con el primer verano, primera semana, la instalación de ministros y graduación que va a ser en la parroquia de San Antonio de Padua el 17 de junio. Así que tenemos todavía mucho que platicar. Ojalá que si no te has inscrito para el verano, revisa las clases. Verás que va a haber clases muy interesantes, muy atractivas para todos ustedes. Principalmente ahora estamos dándole un enfoque muy grande a los maestros católicos. Queremos ofrecerles la posibilidad de aprender más para poder aplicarlo como maestros de escuelas católicas. Así es que, pero si tú eres maestro de escuela pública, también ven, porque tenemos mucho que puedes aprender con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.